¿Cómo obtenemos paz con Dios? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos al tiempo devocional de la comunidad. Es lunes 21 de noviembre y vamos a tomar un tiempo para poder hablar de la única forma en la que podemos obtener paz con Dios. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por todo lo que tú nos das, gracias Padre por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar lo que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ayer comenzó el Mundial de Fútbol y muchos aficionados separaron tiempo para ver la inauguración y también el primer partido. Para otros, tal vez todo esto ha pasado desapercibido, porque su pasión no es el fútbol, sino tal vez es otro deporte o tal vez algo completamente diferente. Tal vez lo nuestro es el arte o el cine, la música, la cocina, las computadoras. En nuestra vida tenemos un sinfín de preferencias. Muchas de las cosas que nos gustan no nos traen problemas. Pero cuando se convierten en pasiones y convicciones, las cosas pueden cambiar. Para algunas personas, el fútbol puede convertirse en un motivo de discordia total. Hay grandes disturbios cuando las hinchadas de dos equipos rivales se encuentran. Y tal vez vemos algo así, no mucha trascendencia. Pero nuestro orgullo nos lleva a ver que lo más importante es nuestra forma de pensar y nuestras preferencias. Entonces, lo que hacemos es tratar de poner esa forma de pensar en las otras personas y todo se complica. De a poco, eso va generando diferencias y enemistad. Y todo esto tiene un origen. La palabra de Dios dice que viene desde el tiempo en el que Adán y Eva decidieron pecar. Y la relación, primero, entre Dios y el ser humano se rompió. Pero también la relación entre seres humanos se rompió. El hombre pasó a ser un enemigo de Dios y esa enemistad con Dios lo llevó también a enemistarse con los demás. De una u otra forma, estamos en un constante estado de enemistad. La falta de una relación con Dios lleva a la humanidad a una constante lucha los unos con los otros. Y la única solución, según la Biblia, es restaurar la relación rota con Dios, que llevará a restaurar nuestras relaciones con los demás. Pero, ¿cómo podemos restaurar esta relación rota con nuestro Creador? ¿Cómo podemos obtener paz con Dios para obtener paz con las demás personas? En Efesios 2, del 14 al 18, podemos leer acerca de la única forma de obtener paz con Dios. Y la palabra del Señor dice así: porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandatos expresados en ordenanzas, para crear él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Cómo podemos obtener paz con Dios? Bueno, en este y en los próximos devocionales vamos a ver que la única forma de obtener paz con Dios es a través de Él. Es decir, nosotros no podemos
obtener la paz por nosotros mismos, sino que es Dios dándonos esa paz. Ahora, ¿cómo? Primero, derribando las diferencias. Segundo, poniendo fin a la enemistad. Y tercero, estableciendo la entrada por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo obtenemos paz para con Dios? Hoy vamos a ver que es derribando las diferencias. Hay un antes y un después de Cristo. Eso es lo que Pablo está escribiendo en la carta de Efesios, porque en ese tiempo en el que estaba escribiendo había una marcada diferencia. Desde el punto de vista del pueblo judío, había judíos y los gentiles. Estaban los de la circuncisión y los de la incircuncisión. A un lado estaban los judíos y en el otro lado estaba el resto del mundo. Los judíos decían conocer al Dios verdadero. En cambio, los gentiles estaban completamente separados y sin esperanza. Los judíos tenían la palabra de Dios y los gentiles adoraban a otros dioses y tenían sus propias costumbres. Sin Cristo, el conocimiento del Dios verdadero estaba al alcance casi exclusivo de los judíos, porque ellos tenían la revelación de Dios. Pero, como dice en el versículo 13, en Cristo Jesús, los que estaban lejos, es decir, los gentiles, fueron acercados por la muerte de Cristo y su sangre. A través de Cristo, el conocimiento de Dios se puso realmente al alcance de todos. Las buenas noticias de que había un Salvador estaban disponibles. Las barreras que se habían creado en algún momento, el Señor las había derribado. El Señor derribó las diferencias. Los hombres en su egoísmo comenzaron a construir barreras. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, tenían la palabra de Dios, pero esa palabra era para compartirla con el mundo. Y lamentablemente ellos construyeron una barrera porque pensaban que ellos eran los únicos que podían acceder a Dios. Ahora Pablo en el versículo 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Saben, en el templo en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, ese templo de Herodes, y cuando Pablo está escribiendo esta carta, había un lugar llamado el atrio de los gentiles, un lugar al cual podían entrar los que no eran judíos, que estaba alrededor de todo el santuario. Ningún gentil podía ir más allá de una muralla que los separaba. En las entradas, en esa muralla, habían inscripciones en mármol que decía: ningún extranjero puede pasar esta barricada que rodea el santuario y su contenido. Cualquiera que fuere sorprendido haciéndolo será responsable único de su muerte consecuente. Los hombres habían puesto una pared intermedia de separación. Solo los judíos podían estar más cerca del lugar de adoración. Los gentiles tenían que permanecer lejos. Podían mirar, pero no acercarse. Y los judíos pensaban que estaban haciendo bien. Ellos estaban en lo correcto y los gentiles no. El pueblo de Israel tenía la posibilidad de estar cerca de Dios y los gentiles no. Según ellos, esa pared mantenía al margen a las personas que vivían de forma equivocada y permitía que los que estaban en lo correcto estén cerca de Dios. Ahora, ¿no les es familiar esta forma de pensar? ¿No actuamos nosotros así? Y digo nosotros como seres humanos, pero también digo nosotros como cristianos. Hemos creado divisiones donde tal vez
Los católicos piensan que están en lo correcto y los demás no. Ellos están cerca de Dios y los demás no. Los musulmanes piensan que están en lo correcto y los demás no. Ellos están cerca de Dios y los demás no. Y podemos seguir así con una y otra religión, hasta llegar a los cristianos, donde hay una pared que nos divide de los que están equivocados. Nosotros estamos en lo correcto y despreciamos a los que están en error. Ponemos afuera a los herejes y también a los mundanos. Tratamos de que las personas vivan como nosotros, primero, para luego aceptarlos entre nosotros. ¿No estamos actuando como los demás? En el tiempo de Pablo, una facción de los judíos que había creído en Cristo decía que para recibir a Cristo como Señor y Salvador, un gentil primero debería convertirse al judaísmo, es decir, debía circuncidarse y hacerse parte de Israel. Pero Pablo dice que Cristo es nuestra paz, porque de ambos, de judíos y gentiles, Él ha hecho un solo pueblo, su pueblo, derribando esa pared que hacía división. Es decir, la obra del Señor en la vida de las personas hace desaparecer las diferencias. No somos nosotros ganando adeptos hacia nuestra forma de hacer las cosas, haciéndoles pasar a nuestro lado de la pared. El Señor ha derribado la pared. Hizo desaparecer esas diferencias porque la paz no está en la religión que prediquemos, sino está en Él mismo, porque Él es nuestra paz. Nuestra relación con Dios no se basa en lo que nosotros hemos construido, sino en lo que Él ha hecho. En otras palabras, al derribar la pared, puso al alcance de todas las personas el poder acercarse a Dios. Lo que en otro tiempo estaba alejado para muchos, ha sido acercado por la sangre de Cristo. Los que estaban lejos ahora pueden estar cerca. La salvación no es privilegio de un grupo. Está al alcance de todos, de judíos y de gentiles, de ambos pueblos hizo uno. El Señor no hace diferencias. El judío que ha creído en Cristo como Señor y Salvador está en la misma situación que el no judío que ha creído también. Y de la misma forma, el que no ha creído está en la misma condición, sea judío o sea gentil. Y en el versículo 16 dice que tanto los judíos como los gentiles necesitaban y necesitan reconciliarse con Dios. Y en el versículo 17 dice que vino y anunció paz a los que estaban lejos y también a los que estaban cerca, los que tenían conocimiento de Dios y los que tal vez no lo tenían. Y me encanta lo que esta porción dice porque quita toda diferencia. Todos necesitamos al Señor para reconciliarnos con Él. Los que tal vez nos sentimos lejos o los que nos sentimos cerca. No es porque hemos nacido en una familia cristiana, que estamos cerca y entonces tenemos ciertos privilegios. O porque estamos lejos, tenemos que hacer más. Si contextualizamos estas palabras, puede ser que nos sintamos más cerca de Dios porque no somos grandes pecadores. Porque tal vez yo no le pego a mi esposa, no me emborracho, no he robado ni he asesinado, no soy adúltero.
soy un buen ciudadano y realmente estoy a un pelo de que Dios me dé su paz. O tal vez soy merecedor de su paz. Y veo con reojo al vecino que es violento, que es borracho, que es mujeriego, mentiroso, engañador. Creemos que está tan lejos de Dios, tan lejos del santuario, que realmente tiene que hacer mucho para llegar a Dios. Porque lo que queremos es que se parezca a nosotros para que pueda recibir al Señor. Pero no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Porque Dios es quien nos da la paz. Dios es quien derriba la barrera. No somos nosotros. No entendemos que el Señor ha quitado la barrera. El Señor ha derribado las diferencias. Porque solo Él puede darnos esa paz. Solo a través de Él alcanzamos esa paz. Solo a través de su accionar podemos ser transformados a lo que Él quiere. Los judíos creían que por estar dentro del santuario, dentro del templo, tenían una relación con el Señor. Y nosotros podemos creer lo mismo. Pero Pablo les dice, ¿saben qué? No es así. El Señor ha tirado abajo las diferencias. Y entonces, de esa forma, ha puesto fin a la enemistad. Ha puesto fin a la enemistad con Dios y nos da la posibilidad también de poner fin a la enemistad que podemos tener con otras personas. ¿Por qué? Porque el Señor puede obrar en nosotros, que tal vez estamos cerca, y en ellos que tal vez están lejos, o en ellos que están cerca, y en nosotros que sentimos que estamos muy lejos. ¿Cómo obtenemos paz con Dios? Bueno, el Señor ha derribado las diferencias. El Señor ha puesto esa pared alejada de todo. No somos nosotros tratando de derribar las diferencias y queriendo un mundo mejor. Dios ha quitado toda diferencia y nosotros deberíamos vivir lo que Dios quiere que vivamos. Pero para derribar esas diferencias, dice que el Señor pone fin a la enemistad. Y de eso vamos a estar hablando el miércoles en el tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque podemos ver que eres tú quien nos da la paz. No es algo que nosotros buscamos, no es algo que nosotros logramos, sino eres tú porque tú has derribado las diferencias. Señor, tú eres quien obra y no nosotros. Es en tu poder y no en nuestra capacidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles.